Hola, ¿me escuchan? Hola, buenas noches. Hola, Hola, Freddy. buenas noches. ¿Qué Gracias. tal? Eh, Buenas noches. ¿Todos están escuchando bien? Hola, ¿me escuchan? Sí, sí, te estamos Sí. escuchando. Escuchamos Listo, gracias. perfectamente. Vamos. Bueno, buenas noches a todos. El día de hoy estamos retomando nuevamente las conferencias de este 2024. Esta es nuestra segunda conferencia del año y el día de hoy nos acompaña Freddy Hernández Barajas, quien nos va a hablar un poco sobre árboles y bosques aleatorios distribucionales NR. Freddy es ingeniero industrial, doctor, magíster y doctor en estadística y es profesor de la Universidad Nacional sede Medellín. Entonces, bienvenido y gracias por aceptar la invitación y a todos ustedes, bienvenidos. Esperamos hasta las 6:05 para las personas que están ingresando. Sí. Listo.
Bueno, para los que no los habíamos saludado, bienvenidos a este segundo encuentro de Art Ladies en este 2024. El día de hoy nos acompaña el profesor Freddy Hernández Barajas, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, ingeniero industrial, magíster y doctor en estadística. Muchas gracias, Freddy, por aceptar la invitación y hoy él nos va a hablar sobre bosques aleatorios, árboles y bosques aleatorios distribucionales en R. El auditorio es todo tuyo. Ok, bueno, muchas gracias Carmen por la invitación a participar de esta conferencia, de esta actividad con el grupo Art Ladies. Y sí, el tema el cual les quiero tratar hoy, les quiero hablar, es un tema muy interesante porque une dos mundos, justamente el mundo del Machine Learning con sus árboles y sus bosques, y el mundo de la estadística con sus distribuciones, que a veces uno cree que están separados, cuando en realidad pueden estar muy, pero muy unidos. Y de eso se trata la conferencia del día de hoy. Voy a colocar aquí en el chat un, una URL, la URL del material que les quiero presentar. Yo también la voy a copiar. Listo, ya creo que está. Sí, ahí está. Y voy entonces a compartir pantalla para que puedan ver lo que les estoy mostrando. Bueno, muy bien. Ya les acabé de compartir la URL de este material. Son unas notas de clase. El título son modelos predictivos y dentro de estas notas de clase están los elementos de los cuales trata la conferencia del día de hoy, que son árboles y bosques distribucionales. Entonces voy a ingresar a este primer capítulo que se llama Árboles de regresión. Aquí estoy. Voy a agrandar un poquito más para que se vea mejor. Y perfecto. Vamos a disminuir acá. Y bueno, los árboles entonces, aquí tengo una pequeña figura que muy seguramente todos hemos visto, hemos pintado por lo menos alguna vez un árbol. Esta representación de árbol, que es la tradicional que nosotros vemos y dibujamos, no es en realidad la representación de los árboles con los cuales vamos a trabajar. Vamos a trabajar con una representación de árbol un poquito diferente, que es esta que está aquí abajo, que es el árbol invertido. La raíz va a estar en la parte superior y todas las ramas van a estar hacia abajo y le vamos a quitar todas las hojas, nos vamos a quedar con la estructura del árbol. Eso es un árbol y ese es el árbol que nosotros vamos a trabajar de aquí en adelante. Este árbol, les voy a mostrar aquí una pequeña eh, ilustración de lo que son los árboles de decisión. Cuando hablamos de árboles de decisión, nos referimos a un conjunto de preguntas que nos hacemos y cuya respuesta pueden ser sí o no, y dependiendo de las respuestas que uno le vaya dando a las preguntas, va tomando unas decisiones y al final de responder las preguntas, uno toma una decisión. En este caso, aquí tenemos una representación muy sencilla de un árbol de decisión muy, muy sencillo, en el cual, por medio de tres preguntas o de tres variables, la edad, si comemos pizza o si hacemos ejercicio, con eso podemos clasificar a una persona en una de dos categorías. Podemos clasificarla como si estuviese en forma o como si no estuviese en forma, simplemente haciendo unas preguntas. Esto obviamente es una representación, es un ejemplo de lo que es un árbol de decisión. Entonces, quiero que ustedes que están en casa respondan a todas las preguntas, comenzando por la parte de la raíz del árbol, es decir, esta parte superior. Ingresamos, tenemos una primera pregunta, ¿es su edad menor que 30? Si usted es menor que 30, véngase por este lado del árbol. Si usted no es menor que 30, entonces véngase por este lado del árbol. Si se vino por este lado del árbol es porque es menor que 30. ¿Usted come pizza? Si sí,
Entonces, esta sería su clasificación. Si no come pizza, esta sería su clasificación. Lo mismo por el otro lado del árbol. Y al final, después de responder las tres preguntas, vamos a estar clasificados en uno de dos grupos. En este caso, vamos a ser clasificados como en este grupo, los que están en forma, o como los que no están en forma. Obviamente, esta es una representación, es un ejemplo, es una ilustración. Esto no es cierto, es simplemente para que entendamos lo que es un árbol de decisión. Eso es un árbol de decisión. Y los árboles de decisión se pueden clasificar en dos categorías. Hay árboles de decisión, árboles ya le quitamos la palabra decisión y se van a llamar árboles de clasificación o árboles de regresión. ¿Y de qué depende? ¿Por qué se pueden llamar, pues se pueden llamar de clasificación o de regresión? Pues depende de lo que esté aquí al final en los nodos terminales. Eso lo que tenemos acá vienen siendo los nodos terminales. Aquí tenemos 4, 1, 2, 3, 4. Si lo que tenemos aquí al final son eh, categorías de una variable cualitativa, lo que tenemos es un árbol de clasificación. Por ejemplo, aquí en esta figura ilustrativa tenemos un árbol de clasificación y sabemos que es de clasificación porque sus nodos terminales tienen las palabras muerto, muerto, sobrevive, sobrevive. O sea que es una variable cualitativa, por lo tanto es un árbol de clasificación. Si lo que tenemos, los nodos terminales vienen siendo números, es porque tenemos una variable cuantitativa que estamos tratando de predecir y este sería un árbol de regresión. Esa es la diferencia. Entonces, árboles de clasificación, árboles de regresión. En todos los árboles siempre vamos a tener variables con las cuales nosotros vamos a tratar de predecir una variable respuesta que es la variable respuesta Y. Esta variable respuesta Y es la que está aquí al final. Por ejemplo, en este árbol la Y es cuantitativa, mientras que aquí la Y es cualitativa. ¿Cuántas variables tenemos en cada árbol? Pues tenemos la Y más las variables explicativas que se denotan por lo general con las letras X, X1, X2, X3, y entre más tengamos, pues mucho mejor para poder hacer el árbol de regresión o de clasificación. Esos son los árboles. Y en la charla de hoy vamos a hablar solamente de árboles de regresión. A pesar de que aquí en el material ustedes seguramente van a encontrar árboles de clasificación, hoy nos vamos a centrar en los árboles de regresión. Bueno, cuando hacemos un árbol de regresión, básicamente lo que hacemos es lo siguiente. Lo que vamos a hacer es, tenemos x1, x2, x3, x4, así hasta xp, variables auxiliares que nos van a ayudar a predecir una variable de respuesta y. Aquí no se hacen supuestos distribucionales de ninguna clase, simplemente tenemos el conjunto de datos y lo que queremos es saber cómo podemos usar esas variables x1, x2, x3, x4 hasta xp para predecir la variable respuesta y. Y lo que se hace en los árboles de regresión es tomar ese espacio de las x y hacer particiones, hacer rectángulos o hiperrectángulos si son en varias dimensiones. Por ejemplo, aquí en esta figura que les estoy mostrando, que estamos viendo, tenemos a la izquierda un árbol de regresión en el cual intervienen dos variables explicativas, x1 y x2. ¿Cómo lo sabemos? Pues simplemente mirando el árbol nos damos cuenta que aquí las preguntas son con respecto a x2, aquí es con respecto a x1, 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 x1 y aquí con respecto a x2. Eso quiere decir que tenemos dos variables. Es posible que tengamos más variables, pero las dos más importantes fueron esas dos, x1 y x2. Cuando hacemos esta representación de árbol, lo que está sucediendo por dentro, como tenemos dos variables x1 y x2, lo que está sucediendo por dentro es en realidad esto que está aquí a la derecha. Lo que hacemos es, bueno, no lo hacemos nosotros, sino que lo hace el algoritmo, lo que hace es partir ese espacio, x1, x2, en pequeños rectangulitos, pero los elige, hace esa partición de tal manera que el error de predicción sea el más pequeño posible. Por ejemplo, aquí ustedes están viendo, podemos ver que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rectángulos. 7 rectángulos y dentro de cada rectángulo quedan unos puntos. Esos puntos tienen valores de y, que son los que queremos predecir. Y lo que hacemos, básicamente, o lo que hace el algoritmo es tomar esos valores de y que quedaron dentro de este primer rectángulo y lo más tradicional es sacar el promedio de esos valores y ese número va a servir como representante
como representante de los puntos que quedaron en ese rectángulo. Este valor de 0.123 vendría siendo el valor estimado o predicho de todos los puntos que quedaron en ese rectángulo y así sucesivamente con los demás rectángulos. Y la idea es encontrar una cantidad de rectángulos, tampoco 1000 rectángulos, tampoco 2 rectángulos, no. La idea es que queden una cierta cantidad de rectángulos que no sean ni muchos ni pocos, de tal manera que los valores que van a representar los puntos que quedan dentro del rectángulo tengan el menor error posible. Y eso es la expresión que está aquí. Si ustedes la observan, aquí tenemos una expresión que dice, vamos a hacer una comparación del verdadero valor de y con el valor estimado o predicho, que son estos valores que están en color negro, elevamos al cuadrado, sumamos y esa es una función de costos. Como es una función de equivocación, lo que vamos a querer es que esa función sea la más pequeña posible. Y el algoritmo lo que va a tratar de hacer es buscar cuántos rectángulos y de qué forma deben ser los rectángulos para que los costos sean los más pequeños posibles. Jamás esos costos van a ser iguales a cero, eso es imposible. eh, Siempre son positivos porque son sumas de elementos al cuadrado y la idea es minimizar esa función de costos. Y eso no lo hacemos manualmente, sino que lo hace el algoritmo que estemos utilizando para crear el árbol de clasificación, perdón, el árbol de regresión. Entonces, a la izquierda tenemos el árbol de regresión y a la derecha tenemos la representación de lo que está sucediendo por dentro. Ahora vamos a ver un ejemplo para entenderlo mejor. Bueno, aquí hay unas explicaciones adicionales que más tarde seguramente ustedes pueden curiosear. Y aquí tenemos también un video para que más tarde lo revisen. Y es un video muy sencillo en el cual se explica con más detalle qué son los árboles de decisión. Es un video muy interesante, se lo recomiendo. Bueno, para crear árboles de regresión podemos utilizar varios paquetes en R. Básicamente, pues aquí tenemos un listado de 3, pero en realidad son muchos más. Y quiero irme hasta un ejemplo, este ejemplo que vamos a mirar en este momento. Y lo que vamos a hacer en este ejemplo es a mostrar cómo podemos utilizar el paquete rpart para crear un árbol de regresión. Y en este ejemplo lo que queremos hacer es lo siguiente. Aquí tenemos la base de datos con la cual vamos a trabajar. La base de datos tiene varias observaciones, tiene muchas observaciones. En este momento no recuerdo cuántas son, pero son una gran cantidad. Aquí simplemente estamos mostrando las primeras, algunas de ellas, desde la fila 22 hasta la 26, pero creo que son muchas, muchas más, no recuerdo exactamente cuántas hay, pero tenemos una variable respuesta y, que es esta, que tenemos acá. Esta variable respuesta y es la cantidad de millas que se pueden recorrer con un galón de combustible. Esto tiene que ver con autos. X1, X2, X3, X4, así hasta X11 son características del auto. Todas las características que están acá, desde la 1 hasta la 10, son cuantitativas, mientras que la característica X11 es una variable cualitativa que es si el auto tiene transmisión automática o si tiene transmisión manual. Y se codificó de la siguiente manera: 1 si es automática, 0 si es manual. Entonces tenemos este conjunto de datos, en realidad es mucho más grande. Bueno, la base de datos tiene 30 filas y 12 columnas. Aquí solamente tenemos una pequeña parte como para que veamos los datos, pero en realidad tiene 30 filas, 12 columnas y lo que queremos es crear un árbol de regresión usando las variables de x1 hasta x11 para tratar de predecir el valor del rendimiento del combustible. Eso es lo que queremos hacer. ¿Cómo lo podemos hacer? Entonces, bueno, vamos a utilizar aquí, vamos a utilizar el paquete rpart. Y este paquete rpart.plot es para poder hacer dibujos, representaciones gráficas del árbol. Entonces, eh, ¿cómo se construye un árbol? Bueno, el árbol de regresión, en este caso el árbol de regresión, se va a construir de la siguiente manera, usando la función rpart para hacer las diferentes particiones. Y el primer elemento que debe tener esa función es una fórmula, donde el lado izquierdo de la fórmula es la variable respuesta, en este caso el y, que es el rendimiento del combustible, virgulilla, x1 más x2 más x3, para no escribirlas una por una. Entonces, con la notación de punto, quiere decir que
Esa función va a entender que queremos explicar a y en función de x1 hasta x11, para escribirlo de una forma mucho más condensada. ¿De dónde tiene que sacar los datos? Pues de los datos que le mostramos arriba. Y cuando hagamos esto, este objeto computacional mod1 va a contener la información del árbol. Cuando hacemos el árbol, lo más interesante siempre es cuando tenemos un árbol, es dibujarlo. Entonces aquí tenemos un dibujo del árbol. Este es el árbol que acabamos de construir por medio de esta función. Y si ustedes observan este árbol tiene, em, eh, hace dos preguntas. Primero, pregunta que si la variable x9 es mayor a 66 y hace otra pregunta y es que si la variable x2 es mayor o igual a 144. No vemos ni x1, ni x3, ni x4, ni ninguna otra de las variables. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el algoritmo detectó que las variables más importantes o las que mejor ayudan a explicar la variable respuesta Y, que era el consumo de combustible, el rendimiento de combustible, eran estas dos, x2 y x9, no las demás. Eh, esta función rpar tiene otros argumentos adicionales, aquí no quise colocarlos, pero uno puede personalizar el árbol y pedirle que tenga más profundidad, le puede uno pedir también que tiene otros criterios con los cuales uno puede mejorar el árbol. Bueno, a veces lo mejora uno, a veces lo que hace es empeorarlo, pero aquí se tomaron esos valores por defecto, pero cualquiera de nosotros podría eh, personalizar más el árbol. Este es el árbol, Eddie, señora. eh, Eulios pregunta que si los árboles de decisión funcionan mejor solo con variables numéricas o qué tan importantes son las variables categóricas. Bueno. Los árboles trabajan ya sea con variables cualitativas o variables cuantitativas. Funciona mejor dependiendo de si las variables son importantes, porque a veces uno cuando hace una aplicación de pronto recolecta variables que de pronto no son muy importantes, entonces el árbol no las va a tener en cuenta. Uno se da cuenta de que una variable no es importante porque no apareció dentro del árbol. Entonces, mientras que las más importantes van a tender a aparecer en la parte superior y las que son importantes, pero en menor fuerza, van a aparecer en el árbol, pero en la segunda generación o en la tercera o en la cuarta. Pero sí, uno puede utilizar tanto cualitativas como cuantitativas y ojalá que sean de buena calidad, hayan sido muy bien tomadas para que ellas puedan aparecer si el algoritmo lo considera. Muchas gracias por la pregunta y no tengo por aquí el chat. Voy a estar más atento del chat. Sí, por aquí lo voy a tener por si quieren hacer alguna pregunta. Bueno, listo. Este gráfico o este diagrama de árbol que tenemos acá, obviamente está muy sencillo. Podemos hacerlo un poquito más, mejorarlo, justamente con esta función PRP y usando todos los otros argumentos adicionales, podemos mejorar el árbol y el resultado es este. Observemos que este árbol está mucho más bonito. Es el mismo de arriba, es exactamente el mismo. Si lo miramos, nos damos cuenta que es igual, las mismas dos variables, x9 y x2, tiene colorcitos, tiene unas rayitas punteadas, tiene preguntas, es decir, nosotros podemos personalizarlo y este es mucho más agradable a la vista. Y comenzamos siempre por la parte superior y vamos respondiendo las preguntas y por lo general, em, si ustedes lo miran el árbol se van a dar cuenta que apenas aparece la palabra sí una vez y la palabra no aparece una sola vez y aparecen en el nodo principal, en este que tenemos aquí en el número uno. De aquí hacia abajo no vamos a encontrar la palabra sí y la palabra no, pero la convención es que todo lo que esté a la izquierda es sí y todo lo que está a la derecha es no. ¿Eso qué quiere decir? Cuando estemos en este nodo y nos preguntemos, ¿es x2 mayor o igual a 144? Si es sí, nos venimos por este camino y si es no, nos venimos por este otro camino. Es para no saturar el árbol con sí, no, sí, no, sí, no, porque queda demasiado saturado. Entonces, les voy a pedir a ustedes que están en casa que hagan lo siguiente. Si un auto nuevo tiene estas dos variables, si un auto nuevo, un nuevo auto que llegó, queremos tratar de predecir el rendimiento de combustible que va a tener ese auto y que tiene x9 igual a 70 y x2 tiene valor de 100. Por favor, párense acá, hagan sus cuentas
y traten de predecir si ese auto va a tener valor de 16 en la Y, o valor de 20 en la Y, o valor de 28 en la Y. Con este primer auto que está aquí. Vamos a marcarlo. Les voy a dejar unos segundos para que hagan sus cálculos mentales. No hay que hacer operaciones de ningún tipo. Simplemente responder preguntas sí, no, y se va uno por los caminos. Seguramente ya todos lo hicieron porque es muy sencillo, nos paramos acá, el auto viene con un x9 igual a 70, entonces la primera pregunta es x9 mayor o igual a 66, mayor o igual a 66, eh, 70 es un sí, por lo tanto nos venimos por este camino. Y luego la siguiente pregunta es con respecto a x2 y ese primer auto tiene un x2 igual a 100, entonces es x2 mayor o igual a 144. Mm, No, por lo tanto nos venimos por acá y el resultado es este valor de 20. Eso quiere decir que el Y gorro o el Y estimado o la predicción de Y para ese auto es de 20 millas por galón. Si viene otro auto, en este caso uno que tiene estas dos características, hacemos lo mismo y el resultado es 28. Entonces lo que tenemos son tres posibles valores, es decir, el espacio quedó partido en tres hiperrectángulos o tres rectángulos. Unos se les da valor de y igual a 16, otros de y igual a 20, otros de y igual a 28. Cuando el árbol empieza a tener muchos más elementos, empieza a tener muchas más variables, ya hacer esas predicciones así mirando el árbol se pueden volver muy complicadas porque uno se puede perder, se puede equivocar de camino. Entonces, para eso, lo mejor es utilizar una predicción, una función. Aquí les voy a mostrar cómo se puede hacer eso mucho más fácil. Entonces aquí está, aquí en este pedacito de código ustedes van a ver que creamos un nuevo conjunto de datos. Este nuevo conjunto de datos corresponde a los mismos dos autos que teníamos allá arriba. Uno tenía valores de 100 y 70, el otro tenía valores de 150 y 60. Creamos un nuevo conjunto de datos, aquí le llamé nuevos datos, y vamos a utilizar la función predict, que es una función genérica y su nombre dice claramente para qué sirve y es para hacer predicciones. Le tenemos que decir cuál objeto de información debe utilizar. El mod 1, que fue el que acabamos de entrenar, le decimos con cuáles datos queremos trabajar, cuáles son los datos nuevos, entonces son nuevos datos. Y con solo darle enter ya vamos a encontrar los valores de predicción. Arriba fueron 20 y 28, pero en realidad esos números tienen decimales, son 1966 y 2806. Entonces, de esta manera podemos utilizar la función predict para hacer predicciones. Bueno, bueno, aquí hay otras cosas muy interesantes. Me gustaría que las miraran ustedes en casa para que las puedan entender un poquito mejor. Bueno, eh, voy a irme hasta el inicio de este capítulo. Permítanme subo. Y estos árboles de regresión y árboles de clasificación fueron propuestos en el año de 1984, o sea que son una herramienta de Machine Learning muy madura, ya tienen muchísimos años, pero no han finalizado de generar de nuevos desarrollos. Al contrario, estos árboles cada vez investigadores de diferentes partes del mundo agregan cosas y se han obtenido cosas muy interesantes en los últimos años y es de lo que les quiero hablar el día de hoy. Ahora sí, entonces permítanme, voy a cambiar de capítulo. Este es el capítulo 1, me voy a ir al el capítulo 2, no porque es árboles de clasificación, quiero ir justamente al capítulo 3, que habla sobre árboles distribucionales. Recuerden que en el chat, en el primer mensaje del chat, aparece la URL de este material que les estoy mostrando. Muy bien, ¿qué son los árboles de regresión distribucionales? Pues los árboles de regresión distribucionales son unos árboles que son un avance. Claro, vamos a compartir, permítanme comparto nuevamente el enlace. Voy a darle clic acá, control C, voy a volverlo a colocar acá en el chat, control V, y ahí está.
y voy a volver al capítulo 3. Bien. Este avance se dio en el año 2019, entre el 2019 y el 2020, mientras estábamos en todo el mundo en pandemia. Investigadores de Suiza, perdón, de Austria, una persona que estaba haciendo su trabajo de doctorado, decidió y se puso a pensar, bueno, estos árboles de regresión son muy estáticos porque cada, cada nodo terminal termina en un número y ya. ¿Será posible que le agreguemos una distribución de probabilidad para la variable respuesta y que queremos modelar? Esa fue la pregunta que se hicieron, la pregunta que quisieron responder, y la respuesta fue sí. Fue bastante complejo, pero lo lograron hacer, y justamente lo que se generó a partir de ahí fue esta nueva herramienta que se llama árboles de regresión distribucional. Son exactamente iguales. La única diferencia es que en el nodo terminal, en las partes terminales, ya no hay un número como tal, sino que hay toda la información de la distribución de probabilidad que uno le asigne a la variable respuesta y. Entonces vamos a tener x1, x2, x1, x2, x3, preguntas sobre esas variables, y al final, en lugar de terminar en un número, vamos a terminar en las características, en los parámetros, técnicamente son los parámetros de esa distribución. Y obviamente, cada nodo terminal nos va a entregar unas características diferentes para esa misma distribución. Entonces, si nosotros asumimos, por ejemplo, que la variable respuesta y tiene distribución normal, o Weibull, o gamma, al final, en cada uno de estos nodos vamos a encontrar los parámetros o los parámetros que caractericen esa distribución, y van a ser completamente diferentes. Aquí vamos a tener unos, aquí tenemos otros, aquí tenemos otros. Aquí, como ilustración, tenemos un árbol de regresión. Esto es una ilustración, simplemente se le dieron unos datos y se asumió que la variable respuesta Y era normal. Y el árbol detectó lo siguiente, que los elementos que caigan en el primer rectángulo, o rectángulo, en este primer rectángulo, van a tener eh, una Y que tiene un comportamiento de este estilo, que está centrada más o menos en el valor de 4, más o menos se alcanza a ver, con una varianza muy pequeña. Mientras que los objetos que caigan en el segundo hiperrectángulo, dado por esta partición, van a tener una media aproximada, ahí mirándoles como 12, con una mayor varianza, mientras que los que caigan en el tercero van a tener una media aproximada de 4 con una varianza muy similar a los del segundo grupo. Entonces, enriquecemos los árboles de regresión distribucionales, nos enriquecen, nos entregan más información que los árboles de regresión tradicionales. Bueno, si tienen preguntas las pueden hacer aquí por el chat y voy a estar muy atento a las preguntas que hagan. Entonces, esto fue un gran avance en el año 2019-2020 porque permitió que los árboles de regresión, que eran estáticos y que no se les podía colocar ninguna distribución, ahora uno les puede colocar una distribución. Y eso enriqueció y funcionan muy, pero muy bien. Y eso es lo que les vamos a dar a continuación. Aquí en este material ustedes van a encontrar justamente una presentación de uno de los creadores. Este es el profesor Akin Seilis, que fue el director de esa tesis de doctorado. Está haciendo su presentación, y como resultado de esta tesis de doctorado crearon el paquete DISTRI, doble T, doble E, que es justamente el paquete que nos permite hacer eso. Este paquete no está en el CRAN. Para poderlo instalar es necesario copian esta instrucción, lo instalan en su computador y ya lo podemos utilizar. Este paquete tiene muchas funciones. La más importante tiene el mismo nombre del paquete y se llama distri, y nos permite crear árboles distribucionales. Tiene una gran cantidad de argumentos, así como todas las funciones de R. Las más importantes son la fórmula, de dónde vienen los datos, y este tercer argumento que está aquí, que se llama family, es donde nosotros podemos decirle, bueno, yo quiero que, o yo creo que, más bien, que la variable respuesta que estoy analizando tiene distribución gamma, o tiene distribución Poisson, o tiene distribución log normal. Ahí es donde nosotros indicamos la distribución que nosotros creemos que tienen los datos. Existen otros argumentos, aquí ustedes pueden ver, y son muchos argumentos, los podemos modificar o los podemos dejar quietos. Por lo general, los debemos modificar, pero en esta primera presentación o en esta
en estos primeros ejemplos, se dejan completamente quietos. Entonces solamente ingresamos una fórmula, y virgulilla que es 1, x2, los datos, y le decimos cuál es la familia, es decir, la distribución de la variable respuesta y. Eso es lo único que tenemos que hacer. ¿Ok? Bueno, cosas importantes. Estas familias, la familia que tenemos acá, la podemos tomar, puede ser una familia, puede ser una distribución, una de las 120 o 150 distribuciones que hay en el paquete GAM LSS, pero también podemos colocarle otras distribuciones. Por ejemplo, podemos utilizar distribuciones implementadas en el paquete RelDist. Ese paquete RelDist es un paquete que hemos creado con eh, la profesora Carmen, la profesora Olga de la Universidad de Antioquia. Tiene aproximadamente 40 distribuciones, es decir, entonces ya tenemos 120 de GAM LS más 40 de RelDist, ya aumentamos la cantidad. Y estas distribuciones son usadas en confiabilidad. Tenemos también otro paquete que se llama RealDist. Este apenas tiene una distribución. Y DiscreteDist, que tiene distribuciones discretas. Este tiene como 8 distribuciones. O sea que tenemos un gran mundo de posibilidades para colocar aquí en la familia. No tiene por qué ser solo la normal. Tenemos muchas más opciones. Y bueno, una pregunta que seguramente muchos de ustedes están haciendo es esta. ¿Cómo selecciono la distribución que mejor explica mi variable y? ¿Cómo hago eso? Bueno, aquí les dejamos un elemento, un documento, que es un enlace a un material que también creamos, en el cual se muestra cómo podemos seleccionar la distribución que mejor se ajusta a unos datos. ¿Ok? Entonces, si tienen alguna duda, pueden visitar ese enlace y es muy sencillo, muy fácil. Bueno, vamos a hacer un ejemplo. Quiero que vean un ejemplo. En este ejemplo, vamos a crear, es un ejemplo muy, pero muy sencillo. Vamos a tener apenas dos variables. X, que es la variable eh, explicativa, y Y, que es la variable que queremos predecir. Un ejemplo muy, muy sencillo. Y vamos a hacer lo siguiente. La variable Y va a tomar valores de una distribución dependiendo del valor que tome la X. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, miremos acá. Si la X es más pequeñita que 0,4, los valores de la Y van a salir de una normal que tiene media 5 y varianza 1. Pero si la X está entre 0,4 y 0,8, los valores de la Y van a salir de una normal que tiene media 12, más grande que la anterior, y tiene mayor perdón, desviación de 2. Y si la X es mayor que 0,8, entonces los datos van a salir de una normal con media 0 y con desviación 0,5. Entonces miren que dependiendo de la X, la Y va a tener un comportamiento. Aquí tenemos el código, quiero que le den una pequeña mirada a este código, que es el código con el cual vamos a simular los datos siguiendo esa estructura que tenemos ahí arriba. Vamos a simular 500 puntos. Recuerden, por favor, diligenciar la asistencia que la profesora Carmen acabó de colocar en el chat. Y mientras la diligencian, también vayan con el otro ojo, van mirando el código. Bueno, ese código que está ahí tiene una semilla. Miren que se colocó aquí la semilla set.sit 1, 2, 3, 4, 5. Cualquier número se puso ahí. Es para que los números de la simulación de este documento sean exactamente iguales a los resultados que usted tenga cuando repita este ejercicio en casa. Entonces, si usted copia este código, lo copia y lo pega en su computador en R, le da Enter, va a encontrar que los datos van a ser exactamente iguales. Y aquí tenemos los datos graficados. Tenemos el diagrama de dispersión de Y versus la X y podemos ver tres zonas claramente diferenciadas. Estos puntos que están acá son los de la normal, que tenía media 5 y varianza de datación creo que de 1. Esos eran los Ys que venían de una normal que tenía, si no estoy mal, media 12. Y bueno, como estaba aquí arriba, ya lo olvidé. Ah, aquí lo tenemos, media 12 y desviación 2. Y estos de acá son los del grupo, del último grupo, X mayor que 0,8 y que tienen media 0 y desviación 0,5. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a poner a prueba a los árboles distribucionales, les vamos a dar estos 500 datos, y vamos a ver si el árbol distribucional es capaz de detectar que hay tres zonas, tres grupos,
y además si es capaz de extraer los parámetros de la distribución con la que se generaron los datos en cada uno de esos tres grupos. Los tres grupos tienen Ys normales, entonces este primer grupo es una normal con cierto valor de mu y sigma. Estos Ys tienen su mu y su sigma, pero son normales, y estos también son normales con su propio mu y con su propio sigma. Entonces la idea es, ¿será que los árboles distribucionales logran extraer la información de los datos? Vamos a ver. Entonces, aquí tenemos el código de cómo vamos a proceder. Ya tenemos instalada la librería, el paquete distri. Entonces, ahora vamos a utilizar la función distri. Le decimos la fórmula, le decimos los datos y le decimos family igual a no porque vamos a decirle que es normal. No es necesario colocarle comillas, se deja no en mayúscula porque ese es el nombre de la distribución. Y vamos a almacenar eso en el objeto mod y luego le decimos plot mod. Vamos a ver cuál es el resultado. Y el resultado es este. Obviamente las preguntas que se hacen cuando bajamos en el árbol de decisión, solamente tienen que ver con respecto a X, porque apenas tenemos una variable. Si hubiésemos tenido dos variables, X1 y X2, ahí aparecerían las dos, pero vamos a tener solo una. Y observen que nos aparecen tres cajones, tres nodos terminales, tres cajones. El primero tenía 185 puntos, el otro 205, el tercero 110. Y usando esos 110, 205, 185, el árbol distribucional detectó que para los puntos o las observaciones que estaban en este cajón, deberían tener una media de 0.02 y un sigma de 0.56. Los que están acá deberían tener esta configuración 12 y casi 2 y 5 y casi 0.91. Entonces, detectó las tres zonas claramente y vamos a ver si las detectó bien. Miren que aquí tenemos una primera pregunta. ¿Es la X mayor que 0.798? Y si recordamos, en la simulación había un punto de corte que era 0.80, o sea que estuvimos muy, pero muy cerca. Había otra pregunta y era, otra zona era de 0 a 0,4 y otra de 0,4 a 0,8. Y aquí tenemos exactamente ese valor, no el 0.40 exacto, sino 0.398, muy cercano, o sea que logró detectar las tres zonas y nos generó estos resultados. Vamos a comparar aquí rápidamente, a ver, una media era 5 y 1, 5 y 1, 5 y 1, 5 y 1, mírenla, aquí está, muy cercanas. La otra configuración era 12 y 2, vamos a mirar si nos quedó bien, 12 y 1,96, muy, muy cerca. Y la tercera distribución era 0 y 0.5. Y la tercera fue casi 0 y 0.56. Eso quiere decir que se logró detectar las tres zonas y además logró extraer muy, pero muy bien los parámetros de las tres distribuciones, de la distribución en cada uno de los tres cajones. Bueno, por aquí Catalina Ríos nos pregunta, ¿R tiene la posibilidad de crear o dibujar el árbol? Sí, aquí está. Este es el árbol. Em, Aquí tenemos el árbol. Em, claro que cuando el árbol empieza a ser demasiado complejo, es decir, cuando tiene demasiados elementos y cuando tiene demasiados cajones finales, nodos terminales, a veces se vuelve tan grande que satura la vista y en esos casos, a pesar de que se pueda dibujar, la recomendación es no muestre ese dibujo porque lo que hace es confundir a las personas. Lo mejor es hacer predicciones, pero no mirando ese árbol porque se puede uno confundir. Si nosotros queremos hacer predicciones, por ejemplo, supongamos que tenemos tres nuevos objetos. Llega una nueva observación que tiene x igual a 0,35, otra que tiene 0,47 y otra que tiene 0,89. La pregunta es, ¿cuál es el valor de la y que le debemos asignar a esos tres nuevas observaciones? Entonces, podemos usar nuevamente la función predict para no tener que empezar a mirar, aunque aquí es muy fácil, pero no lo vamos a hacer. Creamos un nuevo conjunto de datos, yo le llamé new data, lo colocamos acá dentro de la función predict, le decimos cuál es el objeto del cual saca la información, o sea, mod, los nuevos datos son new data y sacamos las predicciones y el resultado va a ser este que está aquí. Esta primera, esta primera información tiene que ver con la primera
la primera observación, es decir, cuando x vale 0,35, los parámetros de la distribución son 5,06 y 0,91. Con estos dos numeritos ya podemos hacer una predicción. Por ejemplo, si queremos, si podemos, podríamos decir que y gorro sea igual al valor promedio, es decir, a 5,06. Para 0,47 el resultado fue este, le podemos asignar este valor de 12,03, que sea y gorro, que sea la predicción, y al último, que es 0,89, le podemos asignar este, 0,02. Entonces, podemos obtener predicciones así. Cuando el árbol es sencillo lo hacemos visualmente, pero si el árbol se complica, lo mejor es usar la función predict. Bueno, vamos a ver si tenemos por aquí más preguntas. Bueno, no, no hay más preguntas. Aquí vamos a hacer un pequeño ejemplo, les vamos a dar un pequeño ejemplo, también con datos simulados. ¿Por qué con datos simulados? Pues cuando tenemos datos simulados, nosotros somos los dueños, nosotros tenemos el poder y control de los datos, sabemos qué es lo que debería dar, y de esa manera, cuando ponemos la herramienta a funcionar y nos da un resultado, nosotros podemos comparar lo que sabemos que debería dar con lo que nos dio, y ahí nos damos cuenta si funciona o no funciona bien. Cuando ya nos sentimos satisfechos con la herramienta y sabemos que funciona bien, ya la podemos aplicar a datos reales. Entonces, pero ahora vamos a hacer otro ejemplo con datos simulados. Y aquí vamos a hacer una cosa muy interesante, y es, vamos a crear, eh, pero vamos a salirnos de la normalidad, no todo tiene que ser normal. Entonces, arriba fue el ejemplo con la normal, aquí vamos a hacerlo con una distribución que se llama la FW, que se llama Flexible Weibull Extension, y vamos a hacer algo muy similar. Cuando la x es menor que 0,4, va a ser una Flexible Weibull Extension con estos dos parámetros, 0,7 y 1. Si estamos en 0,4 y 0,8, vamos a sacarlo de la misma distribución, pero con parámetros 0,4 y 0,2. Y si estamos por encima de la de x igual a 0,8, lo vamos a sacar de una Flexible Weibull Extension, pero con parámetros 0,5 y 0,5. ¿Okay? Bueno, por aquí hacen una pregunta. Jean Paul, lo que se presenta dentro de cada nodo en la representación gráfica es un valor P. Sí, sí, sí. Muchas gracias por su pregunta. Sí, esa información adicional que no está en los árboles tradicionales, esto es una prueba de hipótesis, porque cada vez que se haga una pregunta, cada vez que se haga una pregunta, uno lo que está haciendo es una partición, y esa partición, para saber si vale la pena o no, va a ir acompañada siempre de un valor P, de una prueba de hipótesis. Lo que vamos a hacer es, vamos a crear dos grupos, los X que son menores que 0,79 y los X que son mayores que 0,79, y se van a crear dos grupos, pero esa decisión no se toma de forma arbitraria, sino que por medio de una prueba de hipótesis. Y esto es lo que acompaña ese valor de P, es el resultado de la prueba de hipótesis, el valor P. Entonces, siempre que hagamos la partición van a salir valores P, lo que se espera es que sean valores P muy pequeños, muy pequeños. A medida que bajemos en la estructura, cuando una variable ya no sea tan importante, ese valor P va a empezar a crecer, a crecer, a crecer, pero la idea es que sean siempre valores P pequeños. Y bueno, aquí tenemos el código para hacer la simulación, y estos son los datos. Otra vez tenemos, ¿cuántos puntos? Tenemos 1500 puntos. Miren esos 1500 puntos. Le vamos a dar esa información al computador, Y versus X, le damos esos puntos, y la pregunta es, ¿será que entre ese caos, porque eso es un montón de puntos, esos puntos parecen caóticos, parecen aleatorios, y son aleatorios, pero no hay caos ahí, ahí hay tres sectores, pues nosotros que lo simulamos sabemos cuáles son los tres sectores. Hay un sector que está formado por esos puntos que son x menores que 0,4. También sabemos que hay otro grupo que son x entre 0,4 y 0,8, que son estos. Y hay un tercer sector que son x mayores que 0,8. Pues claro, como yo lo simulé, pues yo sé que ahí están los tres sectores, pero si me presentan este diagrama de puntos, uno lo que ve ahí es caos. Pareciera que no hay absolutamente nada que hacer con eso, pero en realidad sí hay mucha información. Entonces, pero vamos a hacer una cosa. Vamos a ajustar tres árboles distribucionales, no uno, sino tres. Y vamos a poner a competir los tres, a ver cuál de los tres logra identificar bien la distribución
de los datos, la estructura de los datos. Vamos a mirarla. Entonces, tenemos por acá el primero que es el mod 1, va a ser el primer objeto. Vamos a suponer que la distribución de los datos es normal. Yo sé que no es cierta porque fue otra distribución, la FW, pero hagámoslo con la primera, con la tradicional, la normal. Hay uno segundo, voy a saltarme acá. Hay uno segundo que va a ser el correcto, que fue con Family FW. Y vamos a tener uno tercero que está por aquí abajo, que es con distribución Weibull. Tres árboles, vamos a ver cuál de los tres es el mejor. Y para eso vamos a utilizar de cada uno de ellos, vamos a extraer un resultado eh, que aparece acá. Cuando uno le dice el objeto, miren que acá en el mod 1 está almacenamos el árbol distribucional, el 1. Si imprimimos por pantalla mod 1 va a aparecer un montón de información. Esto que ustedes están viendo acá es el árbol, pero no pintado, sino con números. Entonces ahí tenemos los valores de las X, los valores, bueno, ahí está todo. Nos va a interesar este numerito, que es el negativo de la función de verosimilitud. Entonces, recuerden que la función de verosimilitud siempre nos interesa que sea lo más grande posible, pero como aquí es el negativo, entonces nos interesa la más chiquitica posible. Entonces, el primer árbol tiene mm, valor de 1784, queremos entre más chiquito mejor. Vamos a mirar el segundo que es con FW, él tuvo valor de 1569, mejor este. Nos quedamos por ahora con este. Vamos a mirar el tercero, el 569, el tercero, 1614. De los tres, el mejor es el modelo 2 porque tiene el menor, el menor valor de menos log verosimilitud. Y si a ese que fue el mejor le pintamos, lo dibujamos, el resultado es este que tenemos acá. Obsérvenlo y vamos a compararlo con la estructura de los datos, con el modelo que se utilizó para simularlos. Quiero que por favor comparen los cajones, compárenlos con estos valores que están aquí adentro, a ver si coinciden. Por ejemplo, este cajón que dice que mu es 0,51 y sigma 0,48 es este tercero, y eso es para los x mayores que 0,80, efectivamente, muy bien. Este que está acá, que es para los X mayores a 0,389, que sería este segundo de acá, dice que mu debería ser 0,39 y nosotros el real era 0,40 y sigma 1,97 y el real era 1,92. Estuvimos muy, pero muy cerca. Y el último que es este, 0,7 y 1 y uff, igualito. Bueno, muy, muy, muy parecido. ¿Qué quiere decir esto? Pues que de los tres árboles, el mejor, el que más se le acomoda a los datos fue el número 2 y cuando le extraemos la información al segundo árbol que asumía que la variable respuesta tenía distribución FW, nos dio exactamente los mismos valores con los cuales se simularon. Esto, ¿qué nos dice? Pues que estos árboles funcionan muy, pero muy bien porque logran extraer los parámetros de la distribución con la cual fueron generados los datos. Y esto nos da tranquilidad para que cuando lo apliquemos en un caso real con datos, vamos a estar tranquilos de que funciona muy bien. Bueno, bueno, por acá hay unas preguntas muy interesantes. Fernando pregunta, ¿no sería bueno resaltarnos con un color? Ah, sí, 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 se puede. Sí, todo se puede. Uno puede personalizar, bueno, siempre y cuando la función permita, uno podría, sí. Y para finalizar, vamos a irnos aquí al capítulo número 8 que se llama Random Forest o bosques aleatorios. Y bueno, ¿cuándo fueron creados estos Random Forest o bosques aleatorios? Fueron creados en el año 1995, una herramienta muy madura. ¿Y qué es un bosque? Pues un bosque es la unión de varios árboles. Entonces, por eso, cuando nosotros creamos un random forest o un bosque aleatorio para un conjunto de datos, lo que hacemos es crear muchos, pero muchos árboles con los cuales vamos a hacer o regresión o clasificación. Pero para que los árboles no sean idénticos, fotocopias uno del otro, uno tiene que, cuando hace random forest,
hacer una pequeña, por ejemplo, sacar una pequeña parte de los datos, no entrenarlos con todos, o colocar restricciones que en cada nodo no se trabajen con las 11 variables, sino con 8 de las 11, y varias restricciones para que los árboles que se generen no sean idénticos, porque si generamos aquí en esta figura 6 árboles idénticos, pues serían el mismo, y la idea es que sean árboles que hayan sido entrenados con el conjunto de datos, pero que sean árboles diferentes entre sí para que entre todos puedan mejorar las predicciones. Entonces aquí tenemos una representación de 6 árboles. Entonces lo que se hace en la práctica es, aquí hay una figura. Por ejemplo, si tenemos árbol 1, árbol 2, hasta el árbol B mayúscula, y B vale, no sé, 500 o vale 1500, vamos a tener muchos árboles. Cada vez que tengamos una nueva observación, esa nueva observación va a pasar por cada árbol y dependiendo de los valores de las X, al final vamos a obtener un valor diferente de la Y. Entonces aquí tenemos la predicción 1. Cuando esos mismos valores pasaron por este árbol, por las preguntas de sí, no, vamos a tener una predicción 2 diferente a la predicción 1 y así hasta la última predicción. Cuando es árboles, cuando son bosques aleatorios para regresión, lo tradicional es promediar todos esos valores diferentes que encontramos y así podemos obtener una predicción de bosque aleatorio. Entonces, eh, esa es la explicación más sencilla. Aquí tenemos un video, se lo recomiendo para que lo miren, donde se explica un poco más en detalle cómo se construyen esos árboles. Acá hay un ejemplo, pero que es de clasificación. Yo no les quiero mostrar ese porque estamos hablando de bosques de regresión. Y me voy a saltar justamente para acá. Random Forest distribucionales o árboles de bosques aleatorios distribucionales. Se trabajan con el mismo paquete, distri, pero la función que se utiliza se llama dist forest. Dist forest. Funciona exactamente igual, muy parecido. Podemos utilizar distribuciones de gamma LS o de estos otros paquetes. Y aquí, en este ejemplo, quiero mostrarles, para finalizar, un ejemplo de unos datos simulados, otra vez simulados, pero en el cual nosotros tenemos control de los datos, vamos a simular un conjunto de datos y vamos a crear dos, eh, dos objetos de predicción, un bosque aleatorio y un árbol, un bosque aleatorio distribucional y un bosque y un árbol distribucional. Y lo vamos a mirar cuál de los dos logra representar mejor los datos. Entonces aquí tenemos esta expresión matemática, si ustedes la miran, eh, la Y tiene distribución normal, depende de los valores de las X, y las X lo que van a hacer es a modificar el valor de la media y el valor de la desviación. ¿Cómo se simula o cómo se pone en la práctica este modelo, que aquí lo tenemos matemáticamente? ¿Cómo lo llamamos a términos computacionales? Pues aquí está, es muy sencillo, es casi que escribir lo que está ahí en cada línea, pero al revés. Comenzamos por esta primera expresión, la tenemos escrita acá, luego la media, la desviación y por último la última expresión. Cuando hagamos eso, vamos a tener los datos simulados, que son 100, aquí tenemos los primeros 6, y el resultado va a ser este conjunto de datos. Observen que aquí tenemos una representación de Y versus X, Y versus X, y le vamos a dar estos datos y vamos a crear dos modelos, un árbol distribucional y un bosque aleatorio distribucional. Vamos a ver cómo se construyen. Aquí están, mírenlos. Mod 1, Mod 2. Mod 1 es el árbol distribucional, mientras que el Mod 2 es el bosque aleatorio distribucional. Si ustedes observan, se construyen de la misma forma. Obviamente, cada función tiene sus propios argumentos, otros argumentos, pero aquí no las quisimos modificar. Cuando ajustamos estos dos, bueno, por aquí hay unas preguntas muy interesantes. Lady nos pregunta, ¿es como hacer diferentes tipos de modelos? Sí, Lady, sí. Cuando uno hace un bosque, entonces tiene muchos árboles, porque un bosque se compone no de 3 arbolitos, ni de 4, ni de 5, sino muchos, 1500, 5000. Cada árbol me va a entregar una estimación. Si me subo al otro árbol, el otro árbol me entrega un valor diferente. Me subo al tercero, me entrega un valor diferente. Y luego lo que hago es tomar esos valores y promediarlos para entregar un mejor valor. Es posible que yo me suba a un árbol que no sea tan bueno,
pero vamos a tener otros árboles mejores y cuando hacemos el promedio, esos resultados que no fueron tan buenos con los que sí son buenos, se logran estabilizar, es decir, algunos le van a ayudar a los otros y de esa manera nos protegemos de posibles estimaciones erradas. Entonces, es mucho mejor trabajar con un bosque que con un árbol, porque un árbol es un resultado único, mientras que un bosque es el, el resumen de muchos árboles. Entonces, siempre es mejor trabajar así. Muy bien, tenemos aquí el modelo uno, el modelo 2. Vamos a mostrar representando gráficamente ambos modelos en el conjunto de datos. Entonces, aquí tenemos la representación. Ustedes van a ver, los puntos negros son los datos, los 100 puntos que le dimos tanto al árbol distribucional como al bosque distribucional y las líneas que ustedes están viendo que son apenas dos, una de color tomate o naranja es para el árbol distribucional, la verde es para el bosque distribucional, la del árbol ustedes la van a ver a trazos y tiene sentido porque en este árbol, aquí no lo pintamos, pero nos damos cuenta que tiene un valor constante para todos los x menores a 0,18 más o menos. Entre 0,18 y 0,70 el valor es constante y es como un 8, un 9 por ahí. Y para valores por encima de 0,70 el y estimado es constante y es más o menos un poquitito, digamos 1. Entonces tenemos estos tres valores. El árbol. Recuerden que el árbol lo que hace son particiones y partió el conjunto de datos en tres partes. Antes de 0,2, entre 0,2 y 0,7 y por encima de 0,7. Mientras que el bosque, como es coger a muchos árboles, pero muchos son muchos, y ponerlos a, a que cada uno dé su valor y luego promediarlos. Por eso es que nosotros estamos viendo, por eso es que ustedes pueden ver esa curva de color verde. La voy a agrandar un poco más, mucho más. Si ustedes ven esa curva de color verde, ella no es una recta en ninguna parte, ella tiene pequeños altibajos y lo que va haciendo esa recta, perdón, esa recta no, esa curva de color verde es representando los datos de una mejor manera que el árbol. El árbol constante, constante y constante, mientras que el bosque logra tener una mayor flexibilidad. Por eso es que los árboles son mucho más, perdón, los bosques son mucho más atractivos. Computacionalmente son más exigentes, pero me entregan mejores estimaciones, porque es posible que un árbol me entregue una mala estimación, pero como hay otros que entregan mejores estimaciones, eso se logra compensar. ¿Ok? Bueno, dibujamos un poquito acá. Y bueno, ya son las 7:03. Bueno, si alguien tiene preguntas, ya sea por el chat o como quieran. Ah, bueno, veo caras conocidas, veo por ahí a Jean Paul, también vi un saludo. Sí, veo caras muy conocidas, nombres también muy conocidos. Isabel. Aquí Jean Paul pregunta otra vez que si podríamos tener en cuenta estas funciones para evitar una sobreestimación. Ok. Bueno, cuando uno hace árboles y, y cuando uno hace un árbol sencillo y permite que los rectángulos o esos rectángulos tengan muy poquitas observaciones, se puede cometer el error de hacer una sobreestimación. Por ejemplo, me devuelvo aquí arriba, miremos un árbol que haya aparecido por acá. Vamos al de árboles de regresión distribucionales. Ejemplo. Por ejemplo, acá. Si dejamos que este primer rectángulo no tenga 110, sino que tenga dos observaciones o incluso una, lo que va a suceder es que se va a estimar la distribución utilizando una o dos observaciones y claro, la estimación va a quedar muy mala porque va a tener muy poca información y al permitir que el rectángulo tenga pocas observaciones, eso significa que los otros también van a tener muy pocas observaciones, por lo tanto vamos a tener no tres
sino tenemos 80 rectángulos, cada uno con poquitas observaciones, y eso lo que va a hacer es a que las estimaciones sean muy malas. Entonces, lo mejor es que cuando nosotros hagamos el árbol, no permitamos que tengan muy pocas observaciones, porque se nos puede quedar em, sobreestimado, es decir, se aprende de memoria el conjunto de datos, pero cuando llega una nueva observación no va a ser capaz de estimarla bien. Entonces, por eso es bueno siempre calibrar los argumentos adicionales. Aquí pues no los mostramos porque la idea era más motivarlos de que existen árboles y bosques distribucionales, pero hay muchos botoncitos, muchos hiperparámetros que podemos modificar. Por ejemplo, uno de ellos es la cantidad mm, mínima de observaciones que pueden quedar en cada cajón. Si esa cantidad mínima yo la dejo en 3 valores o en 5 valores, la dejo muy pequeña, lo que estoy haciendo es dañando el árbol y también dañando el bosque, porque el bosque se conforma de árboles. Bueno, por aquí Luis Cohen nos pregunta, ¿entre más profundo un árbol mejor? Entre más profundo, eh, bueno, si, si el árbol es muy profundo, si obligamos a que sea muy profundo, el problema es que puede llegar a no ser bueno, porque como le pedimos que tenga, digamos, 10 niveles y teníamos, no sé, 12 variables, él usa las mejores variables, las coloca en las partes de arriba, son las que usa para las primeras preguntas, y las variables que no son buenas no las usa. Pero si yo le pedí muchos niveles, va a tener que echar mano de esas variables que son inservibles y me las va a colocar por yo haberle exigido demasiados niveles. Lo mejor, Luis, y para todos, es que cuando hagamos un árbol o un bosque aleatorio, esa cantidad de niveles nosotros la, la, la sintonicemos haciendo pruebas. Es decir, cuando estemos con el conjunto de datos, nosotros partimos los datos en los de entrenamiento, en los de prueba, en los de validación, y que hagamos lo que se hace tradicionalmente en Machine Learning, que es justamente hacer sintonización de parámetros para evitar que el modelo que construimos, que entrenamos, se memorice, y de esa manera podemos también cuadrar los parámetros, qué tanta profundidad tiene el árbol. Entonces, siempre hay que hacer sintonización. Bueno, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? Bueno, por aquí nos hacen una pregunta. Eulius nos dice, ¿hay alguna cantidad mínima de variables para el adecuado funcionamiento de un random forest? No, pues también depende de la cantidad de variables que nosotros tengamos, pero, por ejemplo, en los ejemplos que les mostré apenas teníamos una X, una solita, pero como los datos fueron creados con esa, la Y fue creada a partir de esa X, los resultados fueron muy buenos, muy, pero muy buenos, porque esa fue la variable que yo utilicé. En la práctica, uno nunca trabaja con una sola X, uno trabaja con X1, X2, X3, algunas de ellas seguramente no van a ser buenas, pero eh, ese es el trabajo también de la herramienta, ayudarnos a detectar cuáles son buenas y cuáles no. Aquellas que no aparezcan en el árbol es porque no son buenas, pero un árbol, así sea un árbol o un bosque, así sea con una sola variable, puede funcionar muy bien si esa variable está estrechamente relacionada con la Y, como fue el caso de las simulaciones. Todas las simulaciones funcionaron bien y apenas teníamos una sola X. Bueno, desventajas de la técnica. Bueno, aquí hay muchas preguntas. ¿Cuáles son las ventajas de... Bueno, como todo. Existen muchas ventajas, desventajas. Cuando son distribucionales, el tiempo de procesamiento computacional aumenta. Entonces, le toca hacer muchas pruebas, aumenta, pero el hecho de que sean distribucionales, en el hecho de que ya que no ya en los árboles tradicionales me aparecía un solo numerito, ahora no, aquí me aparecen tantos números como parámetros tenga la distribución. Entonces yo tengo mucha más información, yo puedo crear, eh, con esa información, yo puedo crear zonas y puedo obtener el valor de la media, puedo obtener el valor de la desviación, puedo obtener cuantiles, es decir, puedo hacer muchas más cosas. Entonces, pero el costo es computacional y, eh, pero vale la pena que lo incluyan en sus análisis
y, y, y bueno, desarrollos faltan. Esto no ha terminado. Los investigadores no están. Nosotros aquí justamente en Medellín estamos trabajando con estos árboles distribucionales, haciéndoles unas modificaciones y les cuento, un trabajo que estamos haciendo es haciendo que el árbol no tenga por qué tener la misma distribución en los tres nodos, sino que aquí pueda ser una normal, aquí una flexible weibull, aquí una gamma, pero eso incrementa el tiempo computacional, pero vale la pena, vale la pena. Estamos trabajando en eso. Bueno, bueno, de antemano le quiero agradecer a todos las 37 personas que están aquí. Nos da muchísimo gusto ver que es un gran número de personas que aceptaron la invitación, que decidieron asistir y qué bueno que nos acompañen y que conozcan más de este matrimonio entre las técnicas de Machine Learning y las herramientas estadísticas. En lugar de competir y pelear, se pueden juntar y crear mejores modelos que exploten cada uno de los dos mundos. Bueno, yo creo que si no más preguntas, muchas gracias a todos por su asistencia. Muchas gracias. Espero que sigan asistiendo a las actividades de Art Ladies. Y bueno, por aquí nos volveremos a ver en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y muchas gracias, Freddy. Muy interesante la conferencia. Eh, bueno, y los invitamos a que sigan nuestras redes sociales para que se vayan enterando de los eventos que vamos a realizar a lo largo del año. Como les decíamos en un mensaje, el video de la conferencia va a estar disponible en nuestro canal de YouTube. Bueno, gracias, que estén muy bien.